La intervención militar de Rusia en Ucrania en estos momentos se ha convertido en uno de los principales focos de tensiones geopolíticas en el mundo, especialmente porque estamos viendo una lucha o una continuación, digamos, de una serie de conflictos que desde el 1053, cuando se produce el cisma entre la Iglesia Latina Occidental y la Iglesia griega oriental, se ha venido periódicamente agravando una y otra vez a lo largo de la historia este conflicto que enfrenta, digámoslo así, la ortodoxia oriental contra la civilización occidental o aquella civilización que nace de los países de Europa Occidental y que posteriormente iría adquiriendo un carácter global. En ese sentido, nosotros estamos viendo lo que ya el famoso politólogo estadounidense Samuel Huntington, en su libro El choque de las civilizaciones, decía que iba a ser el conflicto del futuro, ya que los conflictos, según él, no iban a ser entre estados, entre naciones, sino entre varios pueblos y civilizaciones y religiones enteras. Este conflicto en Ucrania es nuevamente un choque entre lo que se podría llamar la ortodoxa rusa euroasiática o la civilización euroasiática tal y como ha sido caracterizada por muchos historiadores, tanto rusos como extranjeros, entre ellos Danilevsky o Oswald Spengler, contra la civilización de Europa Occidental, cuyo último prolongamiento serían los Estados Unidos, de los Estados Unidos de América, como el pináculo de la civilización nacida de Europa Occidental con la reforma, el capitalismo, la industrialización, la sociedad de la información y finalmente, digámoslo así, toda esta red global que hoy en día está en conflicto. Lo que nosotros estamos viendo en Ucrania es, por supuesto, un mapa complejo donde se están librando varias capas, por así decirlo, de sentido. Por un lado, podemos decir que existe una guerra civil al interior de la misma Ucrania que ya politólogos como Huntington y Alexander Dugin en la década de los 90 presentían y que ellos explican que el Estado ucraniano está dividido casi que a la mitad por dos diferentes identidades. Una región, digámoslo así, oriental de Ucrania, tiende y siempre ha tendido más hacia Rusia, mientras que otra región, las más occidentales, sobre todo las de Galicia, Poltova, tienden o han sido parte, por así decirlo, conquistadas por la civilización occidental. Esta ruptura que atravesaba casi que a la mitad Ucrania, por supuesto, Huntington y Dugin predecían en los años 1990, 1995, que iba a finalmente estallar en una guerra civil, pero no solamente porque, digámoslo así, se esté produciendo una guerra civil dentro de Ucrania entre estas dos regiones, sino porque esta guerra civil está enmarcada dentro de un aspecto mucho más grande, que es un conflicto entre dos civilizaciones muy distintas, una que se podría decir que tiene una base más oriental y que tiende hacia el mundo eurasiático, siberiano, del Asia Central y que siempre ha sido una y otra vez conquistado por los pueblos que son pues extraeuropeos, como sucede por ejemplo con toda esta parte de Ucrania, que anteriormente era denominada pues en la antigüedad como Escitia o Tubal, contra las zonas, por así decirlo, de más occidentalizadas que estarían en el occidente. Por supuesto, en Rusia, pues, o sea, en Ucrania, están chocando estas dos interpretaciones completamente distintas de la realidad y esto ha llevado a un conflicto que sin duda ha vuelto a poner sobre la mesa aquellos problemas que supuestamente habían sido superados con el final de la Guerra Fría,
que eran, por ejemplo, el fin de los conflictos entre las ideologías, entre los pueblos y entre las naciones. Al parecer, estos conflictos no eran más que efectos de superficie, más que luchas económicas o políticas ideológicas que durante la Guerra Fría adquirieron la imagen de ser confrontaciones entre el comunismo y el capitalismo, eran más bien luchas entre civilizaciones completamente diferentes que habían adoptado esas ideologías simplemente como elementos para combatirse la una a la otra. Ahora estamos más cerca, digámoslo así, un conflicto directo entre Estados Unidos y Europa contra Rusia de lo que estábamos durante la Guerra Fría, por lo que aquella proclamación de Francis Fukuyama del fin de la historia, de que había llegado el fin de las ideologías y la evolución ideológica del ser humano para darle fin, por así decirlo, a todo este proceso ideológico de la humanidad, ha sido por fin sepultado. El mismo Fukuyama ha tenido que reconocer incluso la defensa del nacionalismo y de ideas nacionalistas liberales aplicadas a Ucrania, hablando de lo fallido de la construcción del Estado-Nación ucraniano, el cual simplemente es una creación artificial frente a un imperio que sería Rusia y cuya existencia es muy anterior, por así decirlo, al nacimiento de los estados postsoviéticos, los cuales hoy en día ganaron su independencia gracias, digámoslo así, al colapso de la URSS y a las sucesivas secesiones que se produjeron debido a esta capitulación de las élites soviéticas al final de la Guerra Fría. La operación militar especial lanzada por Putin el 22 de mayo de 2020, el 22 de febrero del 2022, tuvo como objetivo ser una operación antiterrorista, por así decirlo, más o menos en la misma línea como los Estados Unidos justificaron la guerra pues su guerra contra, o la invasión, por así decirlo, o su intervención militar en Irak, en donde se ataca, por ejemplo, a grupos terroristas y paramilitares como el batallón Azov, que han estado masacrando a las poblaciones de rusos étnicos que habitan las zonas del Donbass desde el 2014, cuando se produce el golpe de Estado en Ucrania. Gracias al apoyo, por así decirlo, de Hunter Biden y Victoria Nuland, quienes estaban en el terreno en ese momento y participaron en las acciones del Maidán, que finalmente desencadenarían la segunda destitución del presidente Víctor Yanukovych y el ascenso, por así decirlo, de fuerzas prooccidentales, sobre todo oligárquicas, conectadas con Estados Unidos, para de ese modo, por así decirlo, enfrentarlas contra Rusia. Esta lucha que ha costado la sangre de muchas vidas, incluso con bombardeos humanitarios, llegó a un punto insostenible cuando Estados Unidos se negó a negociar sobre la relación de Ucrania, afirmó su entrada en la OTAN en el mes de enero, antes de que se produjeran los ataques, pues el lanzamiento de la operación, y llevó a que los rusos lanzaran esta operación de desmilitarización y desnazificación de toda Ucrania como medio para mantener, por así decirlo, un espacio de protección, el cual ellos han ido perdiendo cada vez más y más desde la derrota que sufrieron durante la Guerra Fría y la ampliación de la OTAN. Ahora bien, todo esto debe hacernos reflexionar que la estrategia y la principal estrategia de los rusos no era lograr una victoria rápida. Es decir,
en la prensa occidental, mucho de lo que se ha publicado, de hecho, tiene que ver con la idea de que las guerras tienen que ser rápidas para ser ganadas, lo cual no tiene nada que ver con la estrategia que el Kremlin ha adoptado, que es más bien una estrategia que busca desmantelar por completo la totalidad del Estado ucraniano, el cual se ha considerado un rival geopolítico, incluso una antirrusia, como el mismo Putin ha, ha asegurado pues en su discurso del 9 de mayo, cuando pues el día de la victoria, celebrando el día de la victoria, diciendo que Ucrania se había convertido en un espejo completamente deformado de Rusia y había instaurado un gobierno completamente pues antinacional, o al menos antirruso, rusofóbico total, en la extensión de su territorio y que tenía como único objetivo la destrucción del mundo ruso. Por supuesto, estas aseveraciones llevaron a que, a que se desataran pues, una serie de polémicas alrededor de cuáles son los objetivos de Rusia. Sin embargo, los objetivos que los rusos tienen para librar esta guerra no son a corto plazo, sino que más bien van dirigidos a capturar todos aquellos elementos infraestructurales importantes para el Estado ucraniano, como lo son las plantas nucleares, las vías de seguridad, las ciudades marítimas como Mariupol, la región de Gerson, Kharkov, eh, toda la zona de Odessa, las cuales eran uno de los principales, donde se encontraban, pues, después de Crimea, los principales lugares de transporte de Ucrania. Esto va sumado a un rodeo sistemático que han venido haciendo los rusos desde el principio de la operación, el cual no tiene que ver tanto con la aniquilación o con bombardeos contra la población civil, sino más bien el rodear a los restos del ejército ucraniano, los cuales han sido completamente rodeados y están siendo, digámoslo así, liquidados poco a poco por medio de la potencia de fuego rusa, al haber sido atrapados una vez que Kiev fue rodeada por los tanques rusos. Luego estos dieron la vuelta para terminar de rodear a los batallones ucranianos del ejército ucraniano que todavía estaban peleando en el Donbass, alrededor del cual se habían fortalecido durante los últimos 8 años, lanzando operaciones de castigo constantes contra las regiones de Lugansk y Donetsk, que se habían opuesto a la integración de la nueva Ucrania dirigida por fuerzas oligárquicas pro-occidentales y que habían estado en conflicto. Esta destrucción sistemática de gran parte de esas zonas va dirigida precisamente a la desarticulación total de la entidad estatal ucraniana, porque se considera que esta ya no va a existir como lo está existiendo ahora. En estos momentos, la República de Nueva Rusia está creando, pues está ganando territorio, está creciendo constantemente y cada vez se está consolidando más como una entidad estatal totalmente independiente de lo que hoy en día es Ucrania. Esto se le suma el hecho de que uno de los principales objetivos de toda esta guerra en Ucrania va dirigido a la eliminación de las ideologías occidentales que existen en este momento en Ucrania, especialmente el nacionalsocialismo y la reescritura de la historia que han venido haciendo los líderes ucranianos, bajo la dirección de Occidente y George Soros desde la época de pues desde la independencia de Ucrania. Todo esto debe llevarnos a entender que la lucha que ahora se está librando y que en el terreno de la información Rusia ha completamente perdido debido a la potencia que tienen los medios occidentales para repetir sus mentiras, ha causado, por supuesto, una serie de graves problemas, lo que ha llevado, por ejemplo, a un incremento fuerte de la rusofobia dentro de los países occidentales, sobre todo de Europa Oriental y Europa Occidental, que han lanzado guerras prácticamente culturales para eliminar todos los rastros o restos de Rusia
que existen dentro de sus culturas, desde la prohibición de los libros de Dostoyevsky, pasando por la música de Chakov, la danza popular rusa y demás, como medio de responder a esto. Ahora que la OTAN está considerando oficialmente aceptar, por ejemplo, a Suecia y Finlandia como parte de su entidad, de su entidad pues, o sea, de su entidad y ser parte de la alianza, las cosas incluso se han puesto más tensas, pues eso arroja nuevamente la pregunta de hasta qué punto va a continuar avanzando este proceso. Por supuesto, más que los Países Bajos o Suecia, Finlandia se convierte así en un eslabón clave de la política internacional que seguramente va a traer como consecuencia respuestas fuertes del lado ruso, especialmente porque Finlandia tiene una serie de islas en disputas y ciertos territorios con la frontera rusa que todavía no están bien delimitados y sobre los cuales existen reclamos por ambas partes, al igual que de zonas del Ártico, lo cual incrementará sin duda las tensiones en la medida en que se vaya produciendo un deshielo cada vez mayor de las regiones polares debido a los cambios climáticos que están aconteciendo en los periodos contemporáneos. La entrada de Finlandia, por supuesto, la neutralidad de Finlandia, por supuesto, fue resultado de la derrota de Finlandia como aliado de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó, por ejemplo, a la famosa guerra de invierno que lanzaron los rusos antes de que Alemania los atacara. Que por cierto, la invasión de Hitler contra Rusia tuvo que ver mucho con la invasión que un año antes había lanzado Stalin contra Finlandia. Este proceso de desneutralización de la política finlandesa había cambiado poco a poco debido a las transformaciones que se habían producido en los últimos años en Ucrania. Ego, en Finlandia, pero ahora con la invasión de Ucrania, con el incremento de las tensiones en Bielorrusia y en toda la frontera occidental, sin duda, nosotros vamos a ver un incremento de todas estas tensiones y la posibilidad de que se abra un segundo frente contra Finlandia antes de que se produzca su entrada dentro de la OTAN. Todo esto, pues, por supuesto, son suposiciones. Sin embargo, la guerra en estos momentos se está convirtiendo en una verdadera lucha de desgaste, donde los Estados Unidos y en general Europa Occidental han intentado atacar, por ejemplo, a todos los grandes productores de petróleo, como lo son Venezuela, Rusia, Arabia Saudita, Irán, que tienen algunas de las reservas mayores de combustibles fósiles en el mundo a través de supuestamente la creación de energías limpias como una alternativa para descarbonizar las sociedades occidentales y de ese modo presionar a los grandes gigantes energéticos que han conseguido gran parte, digamos, de su despertar y resurrección nacional en los últimos años gracias a la producción y a la dependencia cada vez mayor que tienen las industrias occidentales de sus productos. El caso de Rusia, del gas ruso con respecto a Europa, es completamente paradigmático de este proceso, por así decirlo, de dependencia que tienen muchos de estos países de los recursos naturales rusos. Y ahora que se está produciendo, digamos, toda esta agenda de la, de la descarbonización o la Agenda 2030, 2050, que ha sido reescrita una y otra vez para adaptarla a las actuales circunstancias, sin duda va a lanzar un proceso de lucha y de intensificación del conflicto que nosotros hoy en día estamos apenas presenciando. La guerra en Ucrania, después de haber pasado 3 meses desde que Rusia inició sus operativos en la zona, sin duda no va a terminar pronto. Será el comienzo quizás de operaciones mucho más graves, mucho más
problemáticas que empezarán a suceder en los próximos años. Como sea, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, y como lo ha un poco el viejo geopolítico y diplomático Henry Kissinger, estamos viendo el nacimiento de una nueva era. La guerra en Ucrania sin duda ha cambiado y ha redibujado por completo la, el mapa de las relaciones internacionales y está dando precisamente nacimiento a una nueva realidad que sin duda tendrá efectos en el futuro. El hecho de que esto conduzca a un fortalecimiento de la unipolaridad o a la instauración de una multipolaridad será algo que dependerá, digamos, del resultado de los acontecimientos y del esfuerzo bélico que los actores estén dispuestos a dar. Por supuesto, es obvio que Estados Unidos y Europa Occidental tienen muchas más opciones para relanzar sus propios proyectos que Rusia. Rusia, sin embargo, parece que está dispuesta a jugarse todas sus cartas en el asunto, incluso tal vez el uso de armas nucleares en caso de que las cosas terminen adquiriendo un carácter mucho más grave. Por supuesto, todo eso debe llevarnos a considerar cuáles serán los cambios y lugares que cada uno de nosotros ocupará, pues nuestros países, entidades y gobiernos ocuparán dentro de este nuevo mundo emergente que quizás sea mucho más caótico de lo que nosotros jamás hubiéramos querido pensar.